Hola, buenas noches. Mi nombre es Alfredo Cruz. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Presentando mi trabajo del reto 2, la jurisprudencia del módulo juicio de amparo. Mi número de matrícula es 217-652 y mi asesor del módulo es el licenciado Daniel Humberto Díaz. Pues nos piden 5 planteamientos. Con respecto al primer planteamiento, respecto al caso número 1, nos indica, señala qué método de integración, ya sea reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios, se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Esta jurisprudencia es publicada en la novena época, que comprende del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre del 2011. Se creó por medio del método de reiteración, establecido por los tribunales colegiados de circuito, sustentando por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Y como ejemplo del cumplimiento de estos supuestos del artículo 223 de la Ley de Amparo, tenemos las siguientes resoluciones utilizadas, que son 5 no interrumpidas por otra en contrario. La primera, facultad de atracción 10/2007, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha del 11 de julio del 2007. La segunda, facultad de atracción 78/2010, magistrados integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con fecha del 29 de septiembre del 2010. Tercera, facultad de atracción 120/2010, magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del 22º Circuito, con fecha del 27 de octubre del 2010. Cuarta, facultad de atracción 168/2010, magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Cuarto Circuito, con fecha del 19 de enero del 2011. Quinta, facultad de atracción 13/2011, 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con fecha del 9 de marzo del 2011. Tenemos en el segundo planteamiento, respecto al caso 2, nos pide, identifica cuáles son los razonamientos para la jurisprudencia 1A, diagonal J, 93, diagonal 2013, 10A, fuera sustituida por la jurisprudencia 1A, diagonal J, 78, diagonal 2018, entre paréntesis, 10A, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos los razonamientos que emite la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1A, diagonal J, 93/2013, entre paréntesis 10A, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión ante esta primera sala, estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado. Se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público.
en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta lo anterior, el hecho de que, conforme a la fracción 2 del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública. Por lo que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso. En el tercer planteamiento, respecto a los casos 1, 2 y 3, nos pide, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Respecto al caso 1, la tesis de jurisprudencia 1A, diagonal J 102, diagonal 2011, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, resuelto por la primera sala de fecha de septiembre del 2011, pertenece a la novena época. Respecto al caso 2, la tesis de jurisprudencia 1A, diagonal J, 78, diagonal 2018, entre paréntesis 10A, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, resuelto por la primera sala de fecha de diciembre del 2018, pertenece a la décima época. En el caso 3, referente a la tesis P, diagonal J, 145-2000, diagonal 2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, resuelto por el Pleno en diciembre del 2000, pertenece a la novena época. En el cuarto planteamiento, en el caso número 3, nos pide, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. La jurisprudencia referente a la tesis PJ, diagonal 145-2000, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre del 2000, es obligatoria para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. En el quinto planteamiento, en el caso número 1, nos pide, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. El artículo 223 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Y como ejemplo del cumplimiento de lo que dispone el artículo 223 de la Ley de Amparo, tenemos las siguientes resoluciones que se sostienen en 5 ocasiones el mismo criterio interpretativo sin ninguno en contrario, y además reúne 4 votos para sentar jurisprudencia. La primera es facultad de atracción 10 diagonal 2007 con unanimidad de 4 votos. La segunda es facultad de atracción 78-2010 con unanimidad de 4 votos. La tercera es facultad de atracción 120-2010 con unanimidad de 4 votos. La cuarta es facultad de atracción 168-2010 con unanimidad de 4 votos. Y por último, la quinta, facultad de atracción 13 diagonal 2011
con 5 votos. Pues con esto tenemos las respuestas de los 5 planteamientos. Como conclusión y para concluir, la jurisprudencia o significado de la jurisprudencia es la interpretación que se hace de la ley y es de observancia obligatoria, cuando la misma ley no es clara o precisa, por lo cual establece una comprensión y razonamiento de las normas jurídicas basadas en sentencias pasadas emitidas por órganos oficiales del Poder Judicial de la Nación, ya sea funcionando en pleno o en salas, y por los tribunales colegiados de circuito. Y su fundamento jurídico lo encontramos en los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La importancia de la jurisprudencia como fuente del derecho formal mexicano es que mantiene el sistema jurídico mexicano actualizado, además de que tenemos precedentes históricos que nos sirven como base para la resolución de futuras contradicciones de interpretación de las leyes. Por eso la importancia de las jurisprudencias. Bueno, compañeros, pues otra vez buenas noches. Con esto cerramos nuestra participación y hasta el próximo reto en video. Saludos.